Esto es Hablemos de Lana. Hablemos de Lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieres hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de lana? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera en donde te ayudamos a tomar el control de tus finanzas. Yo soy Jorge Seáñez, empleado, autoempleado, emprendedor y su compañero de este podcast donde hablamos de lana. ¿Cómo están? ¿Cómo los está tratando este mes? Hoy tenemos otro episodio bastante especial y muy interesante, un poquito de continuidad del cuadrante de flujo efectivo. Si recuerdan, en el cuadrante de flujo efectivo, en el último que nos explicó Roberto Martínez, fue el del inversionista, que de hecho nos acompaña nuevamente Roberto Martínez. Bienvenido, Roberto. Nos acompaña Grisel Peralta. Ella actualmente es jefa de administrativo del fideicomiso, del FIDIAPECH, para los que ya les he platicado lo que es el FIDIAPECH en otros episodios, y es inversionista y tiene conocimiento en lo mismo, y entonces precisamente es este episodio para resolver si existe esa brecha entre hombres y mujeres a la hora de invertir y si invierten en temas conservadores o si son un poquito más arriesgadas. ¿Cómo estás, Grisel? Hola, pues muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, y pues si nos platicas un poquito, a lo mejor la parte de cómo fue que emprendiste y luego después cómo fue que decidiste empezar a invertir. Sí, claro, pues mira, básicamente todo surgió, yo creo que muchas de las ideas surgieron en una pandemia. De hecho, mi proyecto se llama Cosicop. Es una idea que surgió en la pandemia con la finalidad de elaborar unos tejidos, ¿no? Para lo que son los vasos en temporada invernal. Y pues la verdad en su momento sí fue un plus, fue algo que impactó a muchas de las personas, se les hizo una idea bastante agradable. Y sin embargo, pues ahorita lo tengo un poquito detenido por la situación aquí entre repartirse entre el trabajo, la vida diaria, cotidiana del FIDIAPECH, pero en los tiempos libres pues sí quisiera volver a retomar otra vez el proyecto. De emprendimiento, ¿y en qué momento fue donde decides empezar a invertir? Y si nos platicas un poquito en los productos que inviertes. Sí, claro, mira, pues la idea de invertir surgió a partir de que actualmente yo creo que toda persona, sobre todo las mujeres, siempre vas a tener una incertidumbre hacia tu futuro. En el caso particular, eso fue la incertidumbre de qué hacer con el ahorro que en su momento tengo y surgió la idea en qué invertir, y todo más o menos al estudiar o leer, pues busqué dos opciones, que fue en Hey Banco y en otro en CETES. ¿Fueron en esos dos? ¿Y actualmente inviertes en ambos o solamente? No, nada más estoy invirtiendo en CETES porque me puse a leer las condiciones y es el que hasta ahorita te da un mejor rendimiento. De hecho, la última actualización fue el 9 de marzo de este año con una tasa del 11.19% para que te genere unos rendimientos a 28, 60 o 90 días, que ahorita lo puse yo semestralmente, nada más para probar a ver cómo está, cuánto es el rendimiento que te va a ir generando, pero ahorita lo tengo en CETES. Y en otros episodios Roberto nos explicaba lo que es rendimiento, lo que es CETES, si nos pudieras volver a platicar un poquito para que la gente que nos escucha pueda tener un mayor entendimiento. Sí, nada más antes de continuar con este tema, primero que nada, bienvenida Grisel y gracias por tu tiempo. Me gustaría, antes de contestar esas preguntas, Jorge, que Grisel nos dijera por qué decidiste invertir en estos instrumentos en vez de en un negocio, en un proyecto. ¿Por qué fue que decidiste mejor voy a probar con productos financieros de inversión? Porque yo creo que una inversión siempre va a ser un riesgo, y a lo mejor la falta de conocimiento de invertir a lo mejor en un activo pudiera también ser una buena opción. Pero para mí, en el momento de las inversiones a CETES, que al final es un instrumento gubernamental, se dice que es un menor riesgo, aun y cuando pues es parte del gobierno, ¿no? O sea, el instrumento de CETES, pero para mí fue lo más seguro hasta ahorita, aun y cuando estaban también otras opciones como las criptomonedas o las aplicaciones esas que hoy en día están muy de moda, pero la verdad es que sí lo vi un poquito con un factor de riesgo a un corto plazo. Y en cambio, CETES es un instrumento que puede ser
un riesgo a un plazo mediano o a largo plazo, el riesgo. Muy bien. Contestando tus preguntas, Jorge, lo que es el rendimiento es ese ingreso extra que te genera el monto de dinero con el que tú compras ese instrumento. O sea, es cuánto vas a recibir de más de lo que tú invertiste. También me surge la pregunta, Grisel, si pudieras ampliarnos un poquito tu experiencia. ¿Fue fácil empezar a invertir en CETES? No, no, la verdad sí fue difícil porque pues también como mujer te da la duda de saber si estás invirtiendo tu dinero en un buen instrumento, digo, sea cual sea, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso que la naturaleza de la mujer siempre quieres asegurar tu recurso o tu patrimonio o en ese momento tu dinero y a veces no sabes qué caminos tomar. Entonces, porque la mujer siempre va a ser más segura y siento que el hombre es como que quiero ver un dinero fácil a un corto plazo fácil y la hora de la inversión casi que, bueno, pienso yo, el primero que cae. Entonces la mujer no es más cuidadosa, hasta en la toma de decisiones del día al día siento que es más detallada o más con precaución toma las decisiones. Pero ya cuando decidiste sí invertir en CETES, incluido el bajo riesgo que puede representar, ¿es sencillo invertir en la plataforma? ¿Encontraste información que te ayudara, que te orientara? De hecho, sí, en la página, el portal de CETES te viene 2 especificaciones, ya sea por medio del chat, la línea telefónica o bien un manual. De las 3 opciones, yo tomé la línea telefónica manual. Primero descargué el manual y te viene especificando detalladamente, y inclusive hay un video de 5 minutos que te va diciendo, o sea, cómo invertir en CETES, para qué, y te va explicando qué es un CETES, a qué tiempos tienes, el rendimiento que está. Y sobre todo vienen los montos. O sea, vamos a hablar, yo lo hice al monto que yo tenía. Te dice, bueno, si tú vas a invertir a, no sé, 500,000 pesos, te dice, por día tienes derecho a subir 50,000 pesos, pero tienes que utilizar tu firma electrónica. Entonces, detallitos así, pues son muy prácticos. La verdad sí está muy fácil y sí lo recomiendo bastante. Y ya en el peor de los casos, que fue el mío, que no me permitía subirlo, pues ya fue cuando tuve el contacto con atención a clientes para que me dan más información de cómo ir alimentando la información. Y ahora, ya con la confianza de que ya conoces cómo pues funciona CETES, ¿no te has arriesgado a ver qué otras opciones hay en el mercado de inversión? ¿No has buscado, investigado, visto algo donde más puedas meterle ya que tienes este conocimiento? Sí, fíjate que sí me ha dado la tarea de leer artículos, inclusive una parte de los artículos sí decía que las mujeres hoy en día pues suelen ser conservadoras. Entonces, en mi caso, al ver el instrumento financiero en el CETES, sí ve la otra opción de invertir en activos, en comprar, no sé, o sea, pues terrenos o algún departamento o algo. Pero, todavía no me animo, la verdad. Sí, estoy como que viendo las opciones de invertir en activos. Digo, ahorita lo más fácil es esa parte, ¿no? A lo mejor el miedo que vuelvo a hablar, el instrumento que ahorita lo tienes, es fácil, es práctico y me da un rendimiento que hoy en día pues no es mala el rendimiento que te genera, que es el CETES, o sea, la tasa que está más o menos un poquito más de la inflación. Tener ese dinero ahí, que sabes que lo vas a usar. Sí, porque anteriormente yo lo tenía, yo creo que todos los bancos te dan también la facilidad de tener una aplicación que se la ahorra fácil o hacerlo mediante un pagaré. Ahí sí quisiera comentarles que es la peor decisión que puede hacer cualquier persona. ¿Por qué? Porque si tú utilizas tu app, cual sea el banco que te da esa opción de invertirlo en un pagaré, lo que no saben es que tú tienes que pagar ese impuesto. O sea, la tasa aparte es mínima. O sea, no es nada atractiva y lo que te quita lo tienes que pagar de impuestos. Entonces, en lugar de tener un rendimiento, vas a tener una pérdida. Y eso me pasó el año pasado, que al momento de presentar mi declaración anual, que aún y cuando soy de régimen asalariado, me di cuenta que tenía una pérdida por 325 pesos. Entonces pudo haber sido un rendimiento por lo menos, ¿no? Haber tenido mi cuenta en la aplicación del banco. Entonces ahí fue cuando decidí invertir en CETES o en la otra opción de G-Banco, que esa todavía ahí la tengo de alta la cuenta, pero todavía no hago la inversión. ¿Y cómo fue que te topaste con este instrumento que es CETES? O sea, ¿cómo te diste cuenta que existían? ¿Preguntaste con alguien? ¿Lo investigaste por tu cuenta? Lo investigué con mi cuenta porque en Instagram me apareció una persona que se llama Omar, que da información de educación financiera, es un mexicano, y él siempre te está hablando de educación financiera y cuáles son
los instrumentos para invertir y entre esos dice que las mejores opciones actualmente son CETES y Hey Banco para invertir. Claro que hay otras opciones, volvemos a lo mismo, o sea, está el tema de activos, pero una manera ahorita segura en la cuestión de si tienes un riesgo no a corto plazo, a mediano o largo plazo, el menor riesgo va a ser CETES. Por eso me convenció. ¿Y cuál fue el objetivo? O sea, ahora ya te diste cuenta, recibiste la información. ¿Cuál es tu objetivo al invertir? ¿Qué es tener casa, jubilación? No sé. Pues no, básicamente más bien es como asegurar el patrimonio a futuro. O sea, no sé, yo creo que a estas alturas como mujer siempre vas a tener imprevistos, ¿no? O sea, digo, yo ahorita estoy soltera, no tengo compromiso, no estoy casada, no tengo hijos, pero creo que es un buen tiempo para tener las precauciones correspondientes hacia el futuro. No sé, en el momento dado que se te acabe tu trabajo o precisamente comprarte un carro, una casa, o sea, tienes el dinero ahí por cualquier cosa que se pueda llegar a presentar. Y eso es lo que he estado haciendo. De hecho, he estado haciendo también un poco las aportaciones voluntarias para el SAR, que es el Sistema del Ahorro para el Retiro. Entonces, pues ahí poco a poquito he estado como que tratando de ir separando el recurso, el ahorro, ya sea por medio de una inversión o para futuro, que es el SAR, que es lo que les digo, las aportaciones voluntarias. Sí, es que incluso hay varios estudios donde comentan que el hombre invierte con la finalidad de ganarle al mercado y las mujeres invierten con un objetivo específico. Por eso te hago esta pregunta, para ver si sí coincide con lo que se habla y se menciona tanto que pues son muchísimo más conservadoras y lo piensan a largo plazo. No es algo donde estén invirtiendo y que en el instante quieran tener ese retorno de la inversión que hicieron. Que también te preguntaré a ti, Roberto, ¿tú inviertes también? Sí, pero yo sí en instrumentos de un poquito de más riesgo. Yo la realidad es que sí estoy utilizando las criptomonedas y estoy también comenzando con lo que son acciones de las empresas. Y es muy diferente a lo que... Sí, el mercado es más cambiante. Definitivamente invertir en los bonos del tesoro de país que sea que estés son los instrumentos con menos riesgo que hay. México, el CETE es hasta ahorita vamos a decirlo así, el menos riesgoso. Está pagando muy buena tasa. Pero digo, y complementando lo que dice Grisel, yo creo que sí todos vemos y tratamos de cuidar el patrimonio porque lo hemos platicado bastante de que pues tratamos de que el dinero siga creciendo, ¿no? Porque todo el mundo necesitamos dinero y nos gusta el dinero. Pero sí, y de acuerdo a lo que platicábamos también antes de comenzar la grabación, pues sí hay ciertos perfiles que también lo hablamos en su momento. Uno tiene que ver qué perfil busca, si algo más conservador, como en este caso nuestra invitada, o hay gente que se arriesga un poquito más, también en el caso particular de Grisela Luisa, ya no tiene compromisos ahorita fuertes, les puede arriesgarse un poquito más, ya si no lo decide, pues. Pero sí, definitivamente yo creo que sí, todos buscamos en cuidar el patrimonio, no obstante sí las tendencias son que el hombre arriesga un poquito más en cuestión de decidir en qué invertir. Y también te haría la misma pregunta, el objetivo de que tú inviertas es, aparte del rush de saber que estás invirtiendo, ¿cuánto te va a generar? No, pues ahora sí que, mira, yo lo hago de manera personal con el fin de tratar de mantener el valor del dinero a través del tiempo, o sea, que no se lo coma la inflación, porque ya el rendimiento real tienes que compararlo contra la inflación, que bien lo decía también ahorita de Grisel, y ya considerando también las cuestiones de impuestos y todo este tipo de cuestiones, porque la realidad es que tenerlo en el banco, pues no te da tanto rendimiento. O sea, si tú lo tienes en tu cuenta de ahorro ahí parado, pues no te va a dar prácticamente nada, inclusive si tú inviertes en instrumentos que te ofrezca el banco, ahí también viene lo que es el cobro de comisiones, que es importante también que tengan eso en la mente de la gente. CETES no cobra comisiones, Gris. No cobra. Y aparte lo del tema que mencionaba, ¿no? De que si lo haces a través de banco, pues es el tema de que se agrega el impuesto y luego acabas teniendo pérdida en lugar de un rendimiento o una ganancia. Sí, es que yo creo que es importante que al momento que tú quieras invertir, sí conozcas hasta las cláusulas en el contrato, porque muchas veces nos vamos con la finta de suena atractivo lo que te venden, pero al final del día, cuando tú ya estás aceptando firmar el contrato para una inversión o algo, sí ven en ciertas cláusulas en donde dicen, ya sabes que te va a cobrar comisiones, te va a cobrar el impuesto, más el IVA de la comisión o de los intereses, ¿no? De los que vas ganando, pero sí les recomiendo mucho leer esas partes de los contratos y las cláusulas, todo lo que dice, que se puedan informar y lo que no sepan, pues tratar de investigarlo, porque eso es muy importante. Ahora, que esto vuelve a lo mismo que hemos hablado en todos los episodios,
creo que se cierra esta brecha o te podrías convertir en alguien un poquito más arriesgada con educación financiera o de qué crees que parta que tú puedas arriesgarte un poquito a las inversiones. Pues tomar decisiones. La verdad es que sí, es que como mujer, mira, yo creo que como todo, ¿no? O sea, te da miedo muchas veces hasta tomar ofertas, no sé, me ha pasado en cuestión de trabajo, en cuestión de relaciones, de decir, híjola, si tomo esta decisión me puede pasar esto, porque lo puedes englobar y decir, es que la mujer siempre va a ser muy precavida, pero al momento de ser precavida, yo creo que si tú das ese plus de tomar la iniciativa y de tomar riesgos, pues claro que puedes obtener mejores resultados, ¿verdad? Como bien decía Roberto, o sea, tal vez el CETES ahorita pues es una muy buena opción, es muy atractiva, pero la verdad es que sí hay muchos instrumentos financieros que también pueden ser viables y te pueden dar un buen rendimiento, pero yo creo que ya es decisión de cada persona y de la personalidad que tengas, si estás dispuesta a arriesgarte, que eso es básicamente muchas veces lo que me dice mi papá, o en su caso mi novio, me dice es que sea un poquito más arriesgada. O sea, no al momento, no voy a invertir, no sé, los 500,000 pesos de golpe, sino toma una parte, arriésgalo en este instrumento y ve tú calculando si es viable o no es viable, que eso es lo que me falta por hacer. Que entonces sería el miedo a arriesgarte y creo que el miedo se resolvería también mucho con educación financiera, conociendo perfectamente hacia dónde y cómo está el mercado de las inversiones. ¿Sí? Sí, ya lo hemos hablado en episodios anteriores. Definitivamente la educación financiera es lo que puede ayudar a mitigar ese miedo que puede haber en estos instrumentos. Me gustaría preguntarte, Grisel, ¿tú qué estudiaste de profesión? Soy contador público. Ese conocimiento de contabilidad que va muy relacionado al tema financiero, porque es el control de dinero de las empresas realmente, ¿tú crees que ha impactado positivamente en tu día a día, en cuestión de tus finanzas personales? Sí, ahorita sí. ¿Por qué? Porque ya tengo, conforme a la práctica, pues vas desarrollando todos tus conocimientos, entonces ya tu manera de pensar es en lo personal, yo ya lo hago con más cuidado, ¿no? O sea, no sé, mi sueldo lo percibo, lo gano y ya automáticamente pues yo voy desglosando los gastos fijos, los que tengo, lo comprometidos, entonces para mí ya es una educación, es un hábito que me estoy inculcando hacia mi persona, porque yo creo que toda decisión pues también se debe basar en los hábitos, o sea, el invertir es un hábito. Si tú no tienes esa mentalidad de tener hábitos, de leer, de hacer ejercicio, pues claro que no es parte de tu día a día. Entonces pienso que el hábito, eso te hace abrir puertas o áreas de oportunidad en tu vida. Y el aprendizaje, ¿no? Y el conocimiento. Sí, la capacitación constante que hemos hablado en bastantes episodios. También me gustaría preguntarte, Grisel, ¿existen algunos mitos de por qué, en los cuales se basa la gente para no invertir? El primero que muchos dicen es que necesitas grandes cantidades de dinero. ¿Eso es cierto, según tu experiencia? No, porque justo eso es lo que, por ejemplo, en el caso de CETES, y esta persona se llama Omar, el de que da la plática de educación financiera, decir, o sea, hasta con 500 pesos, tú puedes ir utilizando apps, digo, vaya, por ejemplo, Hey Banco, que lo nombra mucho, o sea, tú puedes invertir 500 pesos a cierto tiempo, a cierto plazo, y puedes ir experimentando, practicando esa parte de no necesariamente tienes que tener el 1,000,000 de pesos para que te dé un rendimiento del que tú buscas, ¿no? O sea, yo creo que entre 100 pesos, igual con las criptomonedas, que lo poco mucho que he estado leyendo, o sea, 100 pesos, 200 pesos, tú vas a seguir viendo la operación. Qué tan viable puede ser, si te gusta, no te gusta, o ir buscando otras opciones. Otro de los mitos que existe es que es muy difícil comenzar. ¿Tú batallaste? ¿O fue más tema de decisión? No, fue más tema de decisión. Porque realmente sí encontraste información desde ahorita. Sí, claro, sí encontré bastante. ¿Qué consejo le pudieras dar a las personas o recomendación de cómo empezar a investigar estos temas? ¿Por dónde empezaste tú? Por Instagram, siguiendo a esta persona, o sea, me apareció de repente la publicación y me llamó mucho la atención porque el primer anuncio fue precisamente, ¿quieres invertir? Y sobre qué instrumentos puedes invertir. Y fue lo que me llamó la atención. O sea, ya de ahí se derivó de un tema hacia otro y fue lo que dije, esto la verdad me resulta interesante. Y si me lo permites, de hecho, ahorita me estoy acordando de una persona que es mi cuñada. Ella también me preguntaba, me dice, ¿por qué estás invirtiendo? Porque ella también en la pandemia empezó a llevar a cabo un proyecto muy padre
y la verdad ahorita está haciendo un hit en todo Chihuahua y creo que hasta a nivel nacional porque se ha podido colocar a través del e-commerce, entonces ha estado vendiendo su producto y es lo que le decía porque la verdad es que ella ahorita le está yendo súper, súper bien y le comentaba como mujer y emprendedora, le dije, oye, ¿sabes qué? Creo que tu dinero lo estás utilizando muy mal porque ya también, como todo, ¿no? O sea, lo utilizas en tu banco. Entonces, digo, es que no tiene movilización tu dinero, o sea, no estás generando ni siquiera un rendimiento. Entonces, la invité, le digo, te invito pues de perdida a que lo puedas utilizar o invertir en en este caso, pues CETES, que era lo más práctico, ¿verdad? Y de hecho me dijo, se quedó muy sorprendida porque la verdad es que ya no tenía mucho conocimiento de las inversiones. Inclusive me comentó de tener después un tiempo para platicarlo y pues a ver si se anima. Oye, qué importante lo que dices, porque en otros de los episodios emprendedores y empresarios que nos han acompañado hablan mucho de tener ese presupuesto y de saber cómo separar esos piquitos de dinero para ahorrar, para reinvertir, pero aquí también estás hablándole a ella que es emprendedora y le está yendo bastante bien en utilizar parte de eso que está ganando, de eso que está sacando de su proyecto para invertir pues en CETES, en algún producto de este tipo. Ahora, ¿qué tan importante consideras tú la capacitación? Vuelvo a lo mismo, la capacitación, el que tengan conocimiento de finanzas para invertir. Es que mira, yo creo que de eso parte, ¿no? Que en estas generaciones en las que estamos, como mujer independiente, se puede decir que ya tiene la mujer un papel importante en el ámbito profesional. Yo creo que ahorita ya sería, pues un poquito, ¿cómo se dice? Sí, o sea que ya serían de no poder aprovechar esos conocimientos, o sea, el invertir tu tiempo, no sé, tal vez haciendo una maestría o capacitarte en ese tipo de información, porque hoy en día yo creo que si tú no aprovechas esa información, ya de plano, yo creo que ya no es sacarle provecho. O sea, ejemplo de esta persona, de mi cuñado, o sea, la verdad es ella es una emprendedora, ella es diseñadora, no tiene un perfil financiero ni contable ni nada por el estilo, pero yo creo que no necesitas tener el perfil, más bien es cuestión de tomar tus decisiones y querer hacerlo. O sea, dar ese paso y decir, híjola, estoy emprendiendo, tengo una muy buena utilidad, me está dando utilidad mi proyecto, mi negocio, ¿qué tengo que hacer para poder asegurar mi recurso minero o hasta mi patrimonio a futuro? Porque pues ella es un poquito más chica que yo y es lo que le hacía ver, o sea, hacia dónde quieres ir. O sea, quieres crecer tu negocio, pero ¿qué aspiras? ¿A qué más aspiras? No nada más te enfoques en tu proyecto o en decir, ya lo coloqué, ya lo estoy colocando a nivel nacional, sino decir, ahora esta parte de la cuestión financiera, o sea, ¿qué tengo que hacer yo para garantizar mi recurso o mi patrimonio hacia futuro? Y no tanto por el hecho de me quiero casar o quiero tener hijos, sino tú como persona o como mujer, hacia cuál es tu objetivo o tu meta que quieres llegar con tu proyecto. Y que a lo mejor no se tienen que ir tan allá con el tema de la maestría. Ahorita hay el acceso a la información por todos lados, webinars gratuitos, capacitaciones en línea, aplicaciones. Precisamente hablemos de lana, el podcast, para que vayan conociendo acerca de estos temas financieros y hagan y tengan el control de sus finanzas y sea para algo que les vaya a dejar a un futuro, que es precisamente para lo que estamos aquí en Hablemos de Lana. No sé si quieras agregar algo más para ya podernos despedir de la audiencia que nos escucha. ¿Alguna última recomendación para que las mujeres, digo en general, y todos inviertan? Gris. Pues sí, yo creo que de manera general, sí invito sobre todo a las mujeres porque sí somos muy conservadoras, sinceramente, y yo creo que hay que quitarnos ese miedo, así como el miedo de muchas cosas, pero sí los invito a que leamos, como dices tú, yo creo que la información ya está y de manera inmediata, ya no es como que tengas que ir a ciertos lugares para invertir, pero yo creo que la mejor manera hoy en día sí es buscar algún instrumento que te llene y que tomes decisiones para poderlo hacer, para asegurar, ¿no? tu futuro o lo que según consideres importante en tu vida. Muchas gracias, Gris. Roberto, ¿algo que quisieras agregar? No, nada más complementando el comentario de Grisel, pues hay que estudiar estos temas, hay que capacitarnos. Hay muchas opciones que bien lo comenta Grisel, son gratis, ya están ahí en la web, solamente es cuestión de buscar. Y obviamente este conocimiento pues también nos va a ayudar a blindarnos de poder caer en ciertas estafas, ¿no? Porque en este tema de las inversiones es muy común que la gente busque estafar a otras personas.
Entonces hay que capacitarnos, hay que leer, acercarse a los que saben y ahora sí que también poder identificar a esos influencers o estas personas que están en redes sociales, pero que sí digan la verdad de cómo son las cosas. Claro. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, Gris. Gracias a todos los que nos escuchan. De nueva cuenta los invito a que hagamos comunidad, compartan este episodio, compartan el resto de los episodios. Precisamente lo que dice Roberto para concluir. Documentense, escuchen, investiguen para que tengan control de sus finanzas y hablemos de lana y nos vemos en la siguiente. ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de Lana. Síguenos en nuestras redes sociales, @Fidiapech. @Fidiapech. Y entra a nuestra página www.fidiapech.com.